Yo soy Arlet Baez, te invito a curarte el alma, a romper paradigmas, ver la realidad desde la perspectiva más sincera, a llorar, carcajearte, recordar y analizar, pero sobre todo a saber hoy más que ayer. Cada uno de nosotros tenemos una historia que nos hará conectar sentimientos. Esta es la tercera temporada y ellos tienen una historia que contar. Nos abren su corazón, nos comparten sus experiencias, la esencia de su espíritu, se atreven a tocar fibras sensibles de su pasado y nos comparten lo que están haciendo hoy para cumplir sus sueños a pesar de las adversidades. Si quieres ir más allá de cada historia, te invito a conocernos en persona en nuestro canal de YouTube, Instagram y Facebook como Aterrizando y Soñando. Bienvenidos a tu podcast Aterrizando y Soñando. Esta es la tercera temporada y hoy estamos grabando el cuarto capítulo, que se llama Comenzar a Creer. El día de hoy tengo dos grandes invitados aquí con nosotros. Es un honor y es un placer para mí presentárselos. Ellos son dos jóvenes de la Sierra Gorda de Querétaro. Son muy jóvenes, tienen 23 y 26 años. Ellos estudiaron la carrera de cinematografía en Toronto. El día de hoy nos vienen a platicar de un gran proyecto que pues ha ganado premios a nivel internacional, pero ya sin más preámbulo, quiero que ellos por favor se presenten aquí con nosotros. Bienvenidos Eric y Celes Ventura a su podcast Aterrizando y Soñando. No, pues muchas gracias. Para nosotros es un honor estar aquí en este programa. Nos sentimos muy halagados. Entonces, muy contentos de estar aquí, de estar compartiendo esta plática contigo. Yo les agradezco que pues hayan dado la oportunidad de venir. Voy a darles un poco de contexto a las personas que nos escuchan. Y fíjense, yo un día de pronto navegando por Facebook y viendo noticias del estado de Querétaro, me topo con una noticia que hay dos jóvenes queretanos que ganan un premio que es el IFNI, que es el International Festival Filmmaker of New York, y veo Celes Ventura y Eric Ventura Jr. Y yo dije, wow, o sea, me voy a poner de stalker. Y la verdad es que los stalkeé. Me metí a sus perfiles y vi que pues ganan en este festival el premio a la mejor película. A ver si no me equivoco, ¿verdad? Mejor guión. Mejor actriz. Mejor actriz. Y mejor fotografía. A ver, pero platíquenos, ¿cómo es que ustedes deciden estudiar la carrera de cinematografía? O sea, ustedes son de Jalpan. ¿En dónde nace o dónde surge este interés por estudiar la carrera? Sí, pues fue desde muy niños, porque nosotros desde que éramos muy pequeños nos dedicábamos como a la producción de comerciales, de televisión, que era televisión local, digamos que es como un negocio que teníamos o que tenemos en familia en la Sierra Gorda. Y nosotros pues siempre como que nos gustaba hacer programas de todo tipo. Yo tenía un programa que era un programa como de presentar música, videojuegos, que en aquel entonces tenía yo como 13 años, estaba muy chiquito. Ajá. Y pues yo me acuerdo mucho que nos gustaba hacer ese tipo. Celes también tenía un programa de caricaturas que presentaba las caricaturas. Era muy chistoso porque los primos iban en vacaciones y decíamos, oye, vamos a producir entre todos programas de caricaturas, programas de todo, y entre todos, ahora sí que en ese entonces entre todos le echábamos ganas a producir programas. Era como, por así decirlo, nuestro lo que jugábamos nosotros en sus vacaciones. En sus vacaciones. Ay, qué interesante. Y entonces es así como empiezan a entrar en este mundo. Sí, fue como nos empezó, digamos que a gustar mucho, pero no teníamos como todavía la noción de que queremos hacer cine o queremos dedicarnos al cine. Fue hasta mucho tiempo después de que nosotros, seguíamos haciendo estas producciones, digamos, muy caseras, y que pues fue, yo creo que hasta la prepa que nos empezamos a dar cuenta de lo que es el cine, porque uno pues toda la vida ha visto películas y toda la vida hemos visto pues que esta película que me gusta mucho y tenemos nuestras favoritas y todo, pero realmente era como no teníamos como que la noción de que el cine se puede hacer o se puede trabajar de eso. Fue hasta cuando pues ya muy ya grandes, digamos, de unos 16, 17 años,
que nos empezó a gustar y nos empezó a llamar la atención, porque antes él quería ser futbolista, sí. y yo también me quería dedicar a otras cosas, no era como que ya, vamos a dedicarnos a esto. Fue ya hasta que terminamos realmente como la prepa y sobre todo Celes, que fue como que ya dijimos, ok. Justamente Eric estudió ingeniería animación y efectos audiovisuales. Okay. Entonces él empezó con esta carrera que es muy relacionada al cine. Sí. Entonces, en ese entonces, como dice, él tenía 17, yo tenía como 14 años y ya fuimos creciendo. Él se graduó de esta carrera, yo me gradué de la prepa. Fue cuando dije, durante ese proceso de la prepa dije, oye, quiero estudiar cine, ¿no? Y bueno, sí, se lo comenté a Eric y dijo, pues está muy padre, ¿no? Sí. Pero les dije, oye, pero me gustaría estudiarlo en Canadá, porque hubo pláticas en la escuela y todo, y vi esta oportunidad. Y al principio, obviamente, mis papás, yo tenía 17 años, ¿no? Sí. Me dijeron, no te vas a ir, porque ¿cómo te vas a ir solo, no? Y yo les dije, no, miren, yo hago todo el proceso yo solo. Déjenme yo perderme, hacer lo que sea, pero denme la oportunidad, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que me dijeron, tú vas a hacer tu proceso tú solo, fue que las pláticas de esta universidad fueron en Guadalajara. Entonces yo a los 17 dije, voy a ir a Guadalajara yo solo, voy a hacer todo ese proceso, voy a comenzar todo eso. Y pues así se fue dando. Ya le dije, Eric, me voy a ir, primero necesitaba tener mi inglés bien, porque en ese entonces no tenía un inglés tan... pues sí, fluido. Tan fluido y con ahora sí que con nivel académico, ¿no? Entonces, pues me fui a Canadá realmente sin mucho inglés, ¿no? A los 17 años. Primero te fuiste tú. Sí, primero justo. me fui yo. Ajá. Sí, primero se fue Celes y yo me quedé acá. Yo justamente estaba terminando mi universidad de animación. De animación. Yo tenía otros planes, yo era como que quería dedicarme a hacer una empresa de animación y otras ideas, pues. Pero sí fue que Celes me dijo, oye, es que acá está el cine y es como lo que queremos hacer, deberías venirte. Y yo al principio como que no quería, porque según yo tenía mis ideas y mis planes y todo. Pero después sí como que me cayó el 20 y dije, no, pues hay que ir para allá, porque allá es donde se hace el cine como tal, allá es donde están las productoras, allá es donde están los directores. Y fue como de, ok, pues vámonos para allá. Y pues ya ahí nos metimos a aplicar a un college, que es Centennial College, que es donde nos aplicamos para estudiar cine. Pero sí, o sea, fue como de todo, o sea, sí fue de que yo no quería al principio y fue como de, órale, pues vamos a hacerlo. Pero sí, fue sin pensarlo inclusive, fue como de nomás lanzarnos fue como a la aventura. Le dije, vente, acá aplicamos, acá hacemos todo, ¿no? Entonces... Se fueron primero y ya estando allá vieron el college. Exacto. Y lo eligieron, hicieron todo el proceso. Sí, allá básicamente a través de una agencia y a través de la escuela que ya habíamos tenido pláticas, hicimos todo ese proceso allá y allá mismo nos llegó todo. Todo esto es en 2018. 2018. Sí. ¿Cuántos años tenías entonces cuando 18. 18. ¿Y tú? Yo 22 o 21 por ahí más o menos. Creo que sí, 21. Creo que 21. Sí. Sí, estábamos así muy, muy, muy chavos todavía. Siguen estando muy chavos. Sí, pero hay más de lo que estamos. Y me acuerdo que sí, pues yo según iba con un inglés, digamos, bueno, pero no llegas allá y el inglés es completamente diferente. Diferente, sí. Y sobre todo porque hay muchos acentos, de que está el acento chino, el acento italiano, el acento hindú, de que dices, híjole, o sea, sí sé el inglés, pero no les entiendo a ellos porque tienen un acento muy fuerte. Sí, más del 50, creo que del 54% de las personas que viven en Toronto no son nacidas en Canadá. Entonces es ahora sí que son muchos acentos los que... Es una variedad cultural enorme, ¿no? Sí. Y aquí como que no se secciona en grupos. Acá todos los grupos se unen en Canadá y pues tienes a amigos de todos lados, pero cada acento es diferente. Sí. Oigan, y entonces cuando llegan a estudiar a este college, ¿les tocan las mismas clases o les tocó por separado? No, no, ahora sí que nos tocó todo juntos. Sí, de hecho, sí. De ahí nació el nombre Ventura Brothers, porque justamente los profes todos, como íbamos juntos, ya inclusive para pasar la lista, en vez de decirnos Celes o Eric, decía Ventura Brothers y decíamos presente. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí. O sea, de ahí nació todo. Sí, fue por un profesor, se llama Mike, y él se le hacía más fácil de, yo les voy a decir Ventura Brothers, porque para estar diciendo uno y otro, mejor más rápido. Mejor más rápido, sí. Total, los dos vienen a las clases. Exacto. Y ya de ahí se nos quedó y nos gustó mucho. Dijimos, oye, pues
Ventura Brothers, oye padre. Y ya inclusive nuestros amigos se referían así de, hey bros, así como que ya ni siquiera nos decían Eric Celes. Sí. Era como, oye bro. Entonces de ahí fue como que dijimos, oye, pues está padre el nombre de Ventura Brothers, deberíamos dejarlo para algún proyecto, para algún proyecto, ¿no? Obviamente sin imaginarse lo que iba a suceder años después. Exactamente. Sí, ¿no? Y justamente iniciamos a hacer pequeñas tareas y todo eso, y ya en vez de poner dirigido por Eric y Celes Ventura, que antes poníamos eso, ya poníamos dirigido por Ventura Brothers. Ya empezamos a unificar eso, porque Eric y yo, a pesar de que tenemos 3 años de diferencia, no es tanto, y siempre hemos sido muy unidos, ¿no? Hemos estado juntos en las travesuras, en todo lo que hemos hecho en toda nuestra vida, y siempre pues tienen gustos afines. Tenemos gustos también, afines. que aún así, digamos, somos muy diferentes, tanto él y yo, pero tenemos muchas cosas en común y nos complementamos en esas cosas en común. También tenemos nuestras peleas, eso sí, no lo podemos negar. Como hermanos es común. Es muy normal, pero sí, como que siempre sabemos cómo solucionar las cosas, y al mismo tiempo nos conocemos perfectamente y sabemos qué es lo que no le gusta a él, qué no le gusta a mí, y es lo que luego después tratamos como de solucionarlo todo. Ajá. Oigan, pues está padrísimo, ¿no? Que ambos hayan emprendido este viaje juntos, y sobre todo que pues el día de hoy estén cumpliendo sueños. Pero yo sé que cuando ustedes llegan a Canadá, empiezan a colaborar en proyectos como cortometrajes. El primer cortometraje en el que ustedes tienen participación fue Great Case. Sí. ¿De qué trata Great Case? Ese, digamos que fue nuestro primer cortometraje, y nosotros en ese entonces nos tocó en un invierno muy fuerte, así muy fuerte, de que la temperatura estaba a menos 30 grados allá. Entonces era un invierno bastante fuerte. Nosotros queríamos hablar más o menos de algo así, de lo que es el sentimiento del invierno, y no sé por qué todo nos llevó a algo de detectives. Sí, queríamos la historia del invierno a través de un detective que no puede cerrar un caso. Ajá. Y está deprimido en la ciudad, ¿no? Ajá, pero sí fue como de, queríamos algo de que nos dijera el sentimiento del invierno, y bueno, nos llevó a esto. Y bueno, pues ya fue como salió, pero en ese entonces, digamos que era más como un proyecto así bien casero, no casero, pero sí muy amateur aún, que no teníamos mucho equipo, no teníamos amigos, así que se podían unir con nosotros, y empezamos como bien rústico el cortometraje, porque empezamos a grabar en la intemperie como por 6 horas a temperaturas de menos 20 grados, donde, híjole, yo creo que ya al final estábamos sufriendo. No, nuestro actor tenía que temblar por una escena, y ya estaba temblando de la verdad. Sus manos ya estaban bien rojas. Sí, pobrecito. Y pues sí, y en ese entonces nosotros, digamos, habíamos estado trabajando también en cortometrajes que no eran de nosotros, que eran de otras personas, y eso fue lo que nos llevó a hacer Great Case, porque nosotros queríamos, ya vimos más o menos cómo se hace un cortometraje, pero todavía no teníamos, bien el conocimiento. Y yo creo que después de que hicimos Great Case fue donde dijimos, a la siguiente que vayamos a una producción hay que poner atención en todo, absolutamente, porque nosotros fuimos a hacer nuestro cortometraje, pero sí no teníamos mucho conocimiento de cómo hacer cine. Sí, nos animamos a hacerlo, ¿no? Porque creo que eso es algo que siempre hemos tenido, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Y con Great Case fue un proyecto que inclusive lo hicimos en 3 idiomas, ¿no? En italiano, en español y en inglés. Entonces, pues fue el primero, pero yo pienso que a pesar de todo quedó muy bien, quedó muy bonito. O sea, nosotros nos da, a mí me da mucha ternura verlo hoy en día, pero inclusive ganamos en la escuela con el cortometraje. Ahora sí que fue un proceso de aprendizaje, como dice Eric. Hay muchas cosas que cuando uno inicia no sabe, cuestiones técnicas, cuestiones de organización, cuestiones de logística, todo eso se te complica, pero ya cuando tienes la experiencia dices, no nos va a volver a pasar. Sí, y justamente creo que este cortometraje, que fue el primero, nos abrió mucho los horizontes, digamos, o nos quitó la venda que teníamos tal vez de muchas cosas que no teníamos idea de una producción. Y ya en la ejecución las aprendieron. Ajá, pero fue cuando recién terminamos de hacer Great Case y dijimos, hay muchas cosas que nos fallaron, que salió muy bonito y todo, pero sí lo hicimos todo
todavía, digamos, muy amateur. Y entonces fue como que dijimos, ok, en las siguientes producciones tenemos que absorber todo el conocimiento, porque antes era de que íbamos y pues estábamos trabajando y todo eso, pero no poníamos mucha atención como tal, digamos, porque nos enfocábamos mucho en nuestro trabajo. Entonces acá era de que, ok, vamos y absorbamos todo lo que veamos ahí para en la siguiente nosotros aplicarlo. Ajá. Pero sí fue como que Great Case fue un cortometraje muy, muy bonito porque fue el primero. Y además, en la escuela muchos iban como muy escépticos de que no creían mucho en nuestro proyecto, porque cuando lo enseñamos el guión, pues decían, ay, pues ¿por qué va a estar en 3 idiomas? Y luego lo quieren hacer en blanco y negro, y luego como que del invierno. No. Y pues no sé, a la gente le gustó muchísimo y ganamos en ese justamente... A mejor corto. En la escuela. Ajá, fue en la escuela donde lo ganamos. Pero bueno, nos dieron una tarjetita de Starbucks. Y ya con eso estábamos felices. Terminamos esa tarde en Starbucks. Sí, esa tarde terminamos en Starbucks. Celebrando en Starbucks. Sí. No, pero sí estuvo muy bonita esa experiencia de Great Case. ¿Y por qué dicen que en 3 idiomas? O sea, dentro del corto se hablaban 3 idiomas. Sí, porque nuestro actor principal es italiano, entonces es amigo nuestro, entonces le dijimos, oye, en el guión, ¿por qué todos tus pensamientos? Porque hay muchas partes donde él está pensando y en voice and off. Entonces le dijimos, ¿por qué no lo dices en italiano? Porque pues tú eres italiano. Entonces ya él dijo, bueno, y ya después de eso todo el cortometraje es en inglés y el villano de este cortometraje es mexicano. Sí. Entonces cuando lo va a atrapar hablan en español. Sí. Y además como él tiene, bueno, en aquel entonces tenía un acento muy marcado de italiano al inglés, él decía, híjole, pero es que no voy a funcionar mucho de actor porque tengo mi acento bien marcado. Y nosotros le decíamos, no, pues ok, vamos a dar a entender perfectamente que eres italiano para que la gente diga, bueno, tiene el acento porque es italiano. Sí. Y ya así no haya como que ese problema. Entonces él dijo, pues sí es cierto, es buena idea. Y ya fue como fue saliendo. Ajá. Así fue como fluye el proyecto. Entonces este es su primer corto. Pero después viene otro corto que se llama Circus Silence, que también lo filmaron en Canadá. Sí, este proyecto nació ya después, fue un año después de Great Case. Empezamos a planearlo, empezamos entre todos a decir, ok, ya tenemos a amigos, conocidos, con los que ya hemos trabajado, entonces vamos a unirnos entre todos. En este corto participaron más de 100 personas, o sea, fue un corto ya un poco más grande. La producción era más grande, 100 personas es un... Sí, era bastantes personas. Es un buen número, ¿no? Es un buen número, era muchas personas, muchos extras, ¿no? La mayoría de esos 100 personas fueron extras, pero este fue un cortometraje que dijimos que vamos a hacer entre todos y vamos a aprender entre todos, ¿no? Entonces unimos ahora sí a todos, entre todos hicimos este proyecto. Sí fue un proyecto que tuvo quizás un presupuesto, pero no tan elevado con el número de personas que era, porque toda la escuela nos unimos y lo hicimos. Entonces este cortometraje nos ayudó a aprender muchas cosas. Igual lo grabamos en invierno a menos 20 grados. Pero creo que este cortometraje nos ayudó mucho a aprender a cómo desarrollar una producción más grande, ¿no? Cómo mover tanta gente, porque pues allá no es como que tuviéramos así que las vans, que todo para atraer a la gente, sino que allá era como nos vemos aquí a tal hora y de aquí ya nos vamos todos. Vamos todos. Por ejemplo, hablan del presupuesto. ¿De dónde sale el presupuesto? ¿De sus bolsillos de cada una de las personas que participa? En este caso nosotros siempre hemos nuestros proyectos siempre los hemos financiado de nuestra parte, ¿no? Entonces aquí simplemente los invitamos y lo que ellos aportaron fue quizás no tener un sueldo, o en esa época, ¿no? Porque era un proyecto que entre todos lo habíamos hecho y ya nada más nosotros aportábamos lo que faltaba, ¿no? Las comidas, los permisos, inclusive los gastos de producción, ¿no? Que de repente que la sangre falsa, que todo eso es todo eso. Sí, vestuarios también. Sí, que ahí fue mucho como de amigos, porque en aquel entonces el crew que teníamos, todos estábamos aprendiendo, o sea, no había alguien que, no, ya estuve en esta producción, no, que yo ya hice mi película. Todos estábamos completamente aprendiendo. Entonces fue que nosotros les dijimos, oigan, tenemos este guión,
hay que hacerlo. Y la verdad, mucha gente se nos unió porque dijo, oye, nos gusta, está padre, y les había gustado además Great Case. Entonces fue como que también ellos decidieron unirse a nosotros. Además unimos otra escuela que que no era parte de nuestra escuela, sino que era de otra escuela. Los unimos al proyecto y fue como... ¿Cómo los unieron? O sea, ¿cómo se les ocurrió llamarlos para invitarlos? ¿Cómo fue? Teníamos un amigo en común que estudiaba ahí. Que es mexicano. Que es mexicano. Ajá. Y le dije, oye, diles a los de tu escuela si les gustaría participar. Y todos, ¿no? Dijeron sí, y todos coincidió que ese viernes, sábado y domingo todos lo tenían libre. Entonces sí, unimos las dos escuelas para hacer eso. Y fue una experiencia muy bonita realmente. Ese cortometraje sí lo disfrutamos entre todos, tuvimos mucho control en todo lo que pasaba, y ahora sí que ahí se hizo. ¿De qué va Circus Silence? Ese es más ficticio, digamos. Es como la historia de un grupo criminal que se encargan de robar arte. Y entonces ellos roban una máscara de un rey, del rey Felipe de Inglaterra, la cual fue creada según para darle poderes a su hijo, porque su hijo fue el sucesor de su reinado después de que él falleció. Entonces pues se roban grupo esa máscara que vale mucho dinero, y está otro grupo tratando de recuperar esa máscara. Y de eso trata. Sí, es más acción. ¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde nace esta inspiración? Bien raro. Bueno, quién sabe. ajá. Yo pienso que Eric y yo lo que tenemos mucho es que Eric es el más creativo, ¿no? Eric es él de repente dice, tengo esta idea, y yo soy más ejecutivo. O sea, yo organizo la idea y hago en formato el guión y todo eso. Entonces creo que entre los dos siempre aportamos toda esa parte. Yo creo que Eric es más creativo, es el que siempre tiene más ideas, y yo soy el que organiza todo. Fíjense, algo de lo que me estoy percatando en este momento, no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, es que todo esto que están haciendo en la actualidad, o que hicieron hace unos años que estaban estudiando, conecta cañón con su niño interior. Sí. Con lo que hacían cuando eran unos niños. Sí. ¿No? Nosotros, bueno, sentimos que nunca hemos dejado de ser niños. Claro, ya estamos grandes y todo. Pero siempre como que nos ha gustado esa parte de que, pues no sé, la infancia, tuvimos una infancia muy bonita en la sierra. Además de que en la sierra, pues no sé, ahí te pones a imaginar pues los árboles, que los ves de una forma, en la noche ves las estrellas y ves, mira, ese tiene forma de no sé qué, no sé, o sea, como que nosotros tuvimos una infancia muy bonita en la Sierra Gorda, y sentimos que siempre estamos conectados con ese niño interior de toda la vida. Ajá. Lo sienten, y la verdad es algo que emanan. Yo desde que llegaron y los vi, honestamente tienen una energía padrísima, y sí se siente que están bien conectados con su niño interior. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sí, pues sí. Perdón. No sea por... Pero bueno, después de Circus Silence viene ya un largometraje que es After Memories. No, ese es cortometraje. Es corto también. Ajá. Que fue, digamos, que llegamos nosotros de Canadá después de que fue pues toda esta pandemia que digo, ya gracias a Dios ya se fue, pero digo, continúa ahí algunos casos. Nosotros estábamos en Canadá y nos regresamos a México. Y pues nosotros teníamos la idea de... ¿Por qué se regresaron? ¿Por el tema de la pandemia en específico, o había otro factor? Justamente estábamos allá, y mi papá estaba acá, y él nos dijo, oye, él estaba más metido en ese tema de la pandemia. Oye, está sucediendo cosas extrañas, y nosotros pues vamos a ver. Y allá en Canadá llegó 2 semanas antes que a México. Entonces allá sí sucedió que los supermercados empezaron a quedarse vacíos, pasó lo del papel de baño. Estamos hablando de diciembre de 2020, ¿no? De febrero del 2020. Sí. Febrero del 2020. Sí, febrero del 2020. Empezamos a tener amigos que se enfermaron, muy probablemente de COVID, nada más que en ese tiempo todavía no había pruebas, que se supieran, ¿no? Entonces, y no los empezaban a atender en los... Pues sí, somos internacionales, tenemos un seguro, pero obviamente había ya casos, y ahí había varios casos. Entonces dijimos, vamos a regresarnos 2 meses en lo que se termina la pandemia, ¿no? Y pues la pandemia sigue, entonces nos regresamos, terminamos la universidad en línea. Ahora sí que todas las clases a partir de ahí fueron en línea. Y ya nosotros dejamos todo. Justamente teníamos nuestro departamento, nos acabábamos de cambiar, teníamos muebles, todo. Pero nos venimos pensando que íbamos a regresar. Pero nunca fue una decisión como, ya nos vamos a México para siempre, ¿no? Nos regresamos diciendo que nos vamos a regresar 1 o 2 meses, pero todo se quedó allá. Y ya no regresamos, entonces tuvimos ahora sí que desalojar todo en
A línea nos ayudó un amigo. Sí, a larga distancia. A larga ¿no? distancia. Sí, oye, pues vende los muebles, ¿Qué sintieron? Sí, bueno, es que como pasó sin previo aviso, en el momento pues no sentíamos nada, porque además nosotros nos venimos con la idea de que íbamos a regresar a Canadá. Sí. Entonces pues nunca fue como que, ya nos vamos. Qué triste, sí. Ajá, o sea, no pero hubo... yo pienso que siempre nos ha caracterizado a la familia es que somos muy nómadas. Sí, siempre hemos estado en Querétaro, de repente en Jalpan. Siempre hemos estado abiertos al cambio, ¿no? Y el regresar no fue como... No hay un apego. No hay un apego, y no sentimos... menos en lo material, inclusive. Y menos en lo material. Así dijimos, ¿sabes qué? Pues, o sea, lo que sea, muchas veces hasta regalamos muchas cosas. Realmente no fue como, híjole, ya no vamos a regresar a Canadá. Sabemos que es algo que fue una etapa, ¿no? Muy bonita, y nosotros vivimos por etapas. Esa etapa fue una etapa que a nosotros nos encantó porque vivimos muchas experiencias, aprendimos muchas cosas, pero creo que siempre hay que seguir adelante con todo lo que la vida te da, ¿no? Y hay que dejar a la vida fluir porque quién sabe a dónde te puede llevar. Qué excelente mensaje. Sí, sobre verdad. Todo que pues nunca sabes qué viene. Y nosotros pues sí teníamos planes, pues teníamos muchos planes allá en Canadá y teníamos amigos que ya teníamos inclusive amarrado ahí a hacer cosas. Hacer proyectos. Proyectos, ajá. Pero íbamos a hacer nuestra primera película, ya teníamos un guión. Ajá. Le íbamos a trabajar, todavía faltaba mucho, pero ya teníamos un plan de tal año vamos a tratar de hacerlo, pero pues te digo, todo esto se frenó. Varios amigos, ellos sí se sintieron un poquito mal porque sí ya llevábamos algo trabajado. Sí, y nosotros pues nos regresamos y pues sí, ya teníamos este guión de Cuándo volverás en aquel entonces, porque nosotros lo escribimos siendo pues migrantes, digámoslo, y con esta nostalgia de nuestra tierra. Y pues nos regresamos queriendo hacer la película. Bueno, que en aquel entonces era un cortometraje, no era todavía una película. Pero llegamos aquí en Querétaro sin contacto cero. O sea, de que teníamos amigos y todo de animación, pero en cuestiones de gente que se dedicara a hacer cine, pues no teníamos a nadie. Entonces es por eso que decidimos hacer un cortometraje, que fue After Memories. Que ese cortometraje era como para buscar gente y ver perfiles para el siguiente cortometraje, que era la película. Que iba a ser cortometraje. Que iba a ser cortometraje. Ajá. Así. Entonces es así como empiezan, digamos, que a hacerse de contactos, a reclutar gente para este proyecto que es ¿Cuándo volverás? Ajá. Sí, perdón, adelante. No, que aunado a eso, él decidió entrar en ese entonces a estudiar en Arte 7. Él quiso estar en Arte 7, pero fue más que nada como para nosotros buscar contactos. Me metí un semestre porque antes de irme a Canadá había aplicado a Arte 7 y había quedado, pero me quedó esa espinita. Entonces cuando regresamos, le dije, voy a estar un semestre y ahí voy a buscar todos los contactos, ¿no? Porque era la vía más fácil para decir, este profe hace esto, este profesor sabe cómo contactar a tales personas, y así fue como comenzó. Para nuestra audiencia, ¿qué es Arte 7? Arte 7 es una escuela de cine aquí en Querétaro. Tiene campus en Ciudad de México, ellos nacen en Ciudad de México y también tienen en Mérida. Entonces es una escuela de cine que produce muchos cortometrajes y ahora sí que tu tesis es una película que hace toda la generación. Ok. Y entonces te metes un semestre a estudiar en Arte 7. En Arte 7, sí. Esto es en 2021. En 2021, sí. Sí, cierto, sí, en 2021. Y ahí fue donde pues empezamos a buscar contactos y ya una vez que más o menos habían personas, dijimos, vamos a hacer After Memories, porque además era creo un plan de la escuela, ¿no? Que tenía que ser un cortometraje. Y dijimos, oye, este es el lugar perfecto para nosotros encontrar la gente que necesitamos. Y pues sí, ahí fue donde encontramos a muchos contactos que nos fueron, que después son los que participaron en nuestra película de ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? También yo sé que la historia de ¿Cuándo volverás? Ustedes encontraron inspiración en un amigo de la infancia. Sí, claro. Sí. Pues nosotros, digamos, de niños también nos dedicamos. Es que nosotros como que siempre nos ponían a trabajar. Sí. Entonces mi familia tenía antes una purificadora de agua, que pues hacían garrafones, los llenaban con agua purificada y todo eso, ¿no? Entonces nosotros en vacaciones, pues oye, no tenemos nada que hacer, pues ponte a lavar
llevar garrafones y ya nos daban ahí un pago muy simbólico, ¿verdad? Ese fue mi primer trabajo. Ese fue su primer trabajo. Sí, o sea, daban un pago simbólico, pero bueno, ya nos alcanzaba para unas papas o cualquier cosilla. Y ahí conocimos, bueno, estaba un repartidor que se llamaba Ricardo y él era un amigo de nosotros que llegaba y pues como éramos niños se ponía a echar relajo con nosotros y a platicar. Ricardo más grande que ustedes. Sí, mucho Ricardo, más grande. Sí, sí. Ricardo ya era grande, tenía creo que 19 años. Sí, ya 19, 20, por ahí más o menos. Pero un día él llegó y nos dijo, oye, me voy a ir a Estados Unidos porque quiero casarme y quiero traer dinero de allá para pues, hacer una boda. Entonces, qué padre, pues uno de niño pues no razonas, no sabes. Y pues sí, de pronto se perdió contacto con él de no sé, semanas. Y después salió la noticia de que, bueno, que un camión de la sierra con 40 y tantos inmigrantes desapareció. Y no se encontró rastro jamás. Hubo dos camiones. Él salió del camión de Aguacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles, y otro salió de Landa de Matamoros. Entre esos dos camiones se perdieron más de 40 migrantes. Y es un caso que ha sonado mucho en la Sierra Gorda desde el 2010. Es un caso que afecta, que no se habla mucho, pero afecta mucho a la... Es un tema sensible para la comunidad. Justamente. Sí. Entonces, nosotros con este tema que empezamos a tener estas vivencias allá, siendo migrantes, también tuvimos lo que le dicen el homesick, ¿no? Que es el extrañar a casa, extrañar a casa. Entonces, empezamos a decir, vamos a escribir algo, pero algo que realmente deje un mensaje y que muestre la cultura de la Sierra Gorda, ¿no? Y además, Ricardo, como fue nuestro amigo, o sea, pasó el tiempo, ¿no? Ya ha pasado el tiempo, pero siempre como que habían momentos donde te llegaba su imagen de su cara, la imagen de él cuando te decía, me voy a ir a Estados Unidos, y la felicidad que él lo decía. Entonces, como que te llegan esos recuerdos, esas memorias de él diciéndonos eso a nosotros como niños. Y cuando dijeron que se desapareció, pues uno tampoco no razona hasta que creces y dices, caray, ya entiendo que es desaparecido, ya entiendo que es que una persona se desaparezca, porque cuando eres niño pues piensas que se fue a un lado y se perdió por ahí, no sé, uno piensa otras cosas. Entonces pues sí fue como que esta espinita siempre nos tuvo ahí de nuestro amigo. Y fue con este homesick que tuvimos que dijimos, oye, pues sí es cierto que hay que escribir lo que nosotros vivimos en nuestra infancia, que siempre, pues la película trata de una abuelita, ¿no? Que cuida a su nieto, pues nosotros siempre vivimos con nuestras abuelitas cuidándonos. Y además, pues de este caso que nosotros lo traemos bien marcado de aquel entonces. Y en la sierra tú ves a las abuelitas con los nietos, ¿no? Hay comunidades enteras de mujeres. De mujeres. Donde ahora sí que todos los hombres de esa comunidad se fueron a Estados Unidos. Entonces realmente quien saca adelante a las familias en la Sierra Gorda son las mujeres, son las abuelitas, son las mamás, son todas esas mujeres que diario están ahí en las comunidades. Sí. Y es un tema que a nosotros lo hemos vivido desde niños, porque tenemos amigos que tienen a sus papás en Estados Unidos y que los conocieron hasta los 5 años, conocieron a su papá hasta los 7 años, o no los han conocido, ¿no? Sí, también. Que llevan toda la vida viviendo en Estados Unidos. Y como están en el tema que muchas veces no tienen papeles, entonces no se pueden regresar por lo mismo, de que están allá sin documentos, que no tienen un permiso, entonces pues sí, no se pueden regresar. Porque lo pierden todos y se regresan todo. Y el sustento se pierde, se pierde completamente. Entonces ustedes comienzan a escribir este guión en Canadá, estando allá, porque nace a partir de lo que nos comparten ustedes, que es este homesick. Sí. Regresan, tú ya estás en Arte 7 estudiando y lo terminan de escribir, el guión. Sí, terminamos de escribir, ya lo hacemos en un formato más largo para el largometraje. Y ya a partir de ahí, pues yo termino el primer semestre de Arte 7 y ya digo a Eric, oye, pues ya tenemos los contactos, vamos a empezar a trabajar en toda la preproducción, que la preproducción nos tomó más o menos 1 año para hacer eso, ¿no? Que es todo, ¿no? Entonces empezamos a buscar pueblitos de la Sierra Gorda. En ese entonces empezamos a recorrer toda la Sierra Gorda, ahora sí, en los lugares más lejanos hasta los más cercanos, ¿no? Sí. Entonces, un día mi abuelita tenía que ir a Tilaco. Entonces dijimos, pues te acompañamos, ¿no? Y ya fuimos. El padre de esa iglesia, el sacerdote, era conocido de mi abuelita, y nos dejó subir al campanario, ¿no? de la iglesia. Entonces ya nos subimos al campanario de la iglesia y estando ahí nos quedamos Eric y yo platicando como una media hora y había mucha paz, era mucha paz, mucha tranquilidad, un clima
Era en verano, entonces hace calor, pero en ese entonces era un clima muy templado porque es un valle. Entonces, y además en el Campanero es fresquísimo, o sea, muy fresco pues ese lugarcito. Sí, entonces le dije a Eric, oye, aquí debe de ser, ¿cuándo volverás? Aquí es el lugar porque es un lugar muy bonito. Y es el lugar idóneo porque tampoco hay mucha gente, es un lugar que inclusive no lo visitan muchas personas, siempre es un lugar que está un poco vacío, entonces decidimos, este es el lugar donde hay que venir y dijimos, va a ser Tilaco, ¿no? Y al principio obviamente las personas entran con desconfianza cuando llegas a explicarle. ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a hacer? Ajá, al principio una película, ¿no? O sea, inclusive nos contaban que Noche de Fuego en su recorrido quiso grabar aquí la película, pero la gente es muy cerrada, ¿no? Entonces nosotros fuimos, al principio mes a mes empezamos a ir, ¿no? Cada mes. Y las personas como que, espérame, ¿quiénes son, no? Y poco a poco fuimos ganándonos su confianza. De repente fuimos cada 2 semanas, de repente ya al final íbamos cada semana, ¿no? A platicar con ellos. A platicar, a ver, hablamos con el delegado de Tilaco, que hablamos con él y le explicamos, somos de la sierra, somos de Jalpan, inclusive conocí a mi papá. Nos dijo, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Ustedes están aquí, nada más ustedes organícense con cada persona en temas de hospedaje, de comida, todo eso, ¿no? Que con el delegado de esa plática estuvo muy bonita porque ellos son muy devotos del Padre Miracle allá en la sierra, que fue un padre que llegó justamente a Tilaco, que era español, y llegó ahí a la sierra y pues fue un padre muy, muy querido, y que además fue la primera persona que llevó un camión a esa comunidad de Tilaco, cosa que pues antes la gente no tenía conocimiento que existían camiones, coches, y como para ellos fue así un suceso impresionante, tanto que hasta tienen el camión ahí en la plaza exhibiéndose. ¿En serio? Y una estatua del Padre Miracle. Sí, o sea, padrísimo. Entonces nos platicó así mucho del Padre Miracle, fue como unas 2 horas, yo creo, de plática del Padre Miracle, nos enseñó un documental y no sé qué. Y ya como que eso le gustó, que nosotros hablamos del Padre Miracle, porque a lo mejor mucha gente había dicho, ay, qué aburrido hablar de eso, porque hay mucha gente que no le interesa. Sí, y no, nosotros pues siempre, y además es una historia que conocíamos del Padre Miracle, y pues ya fue como nos empezamos a ganar la confianza del delegado, y el delegado ya fue como que nos abrió la puerta con su sobrino. Con la gente. Con su sobrino. Con su sobrino. Que es el que nos iba a contactar con toda la gente. Con toda la gente. El sobrino, él se llama Ángel, tiene un restaurante allá en Tilaco. Y él es como que organiza a toda la gente, a toda la comunidad. Entonces él fue el que nos abrió las puertas con todas las personas que íbamos, y él fue como que nuestro aval, digamos, de que la gente, o sea, que había confianza, pues, que no éramos personas raras o personas ahí medias extrañas que quién sabe qué íbamos a hacer. Ajá. Y entonces es así como la comunidad les abre la puerta para que puedan empezar a filmar. Sí, sí, porque Tilaco no es un lugar que tú llegues, porque muchas veces los cineastas es como, voy con el gobierno y ya el gobierno me va a ayudar a conseguir los permisos, ¿no? En Tilaco el permiso te lo da las personas, ¿no? Sí. Y eso es algo que aprendimos en este recorrido, de que muchas veces estas negociaciones tienen que hacerse directamente con las personas. Sí, que no tienen que ser tan formales como a veces nos los han enseñado, de que no tiene que ser trámite, papeleo y no sé qué. Acá, por ejemplo, en comunidades así, pues no, tienes que ir más con la gente y platicar con ellos y decirles, y sobre todo ser bien claro y ser bien transparente, porque a la gente no le gusta que les mientas o que les digas cosas que no son. O sea, nosotros siempre fuimos transparentes, queremos grabar esto y trata de esto. Y ya como que la gente dijo, bueno, pues no suena mal. Ya como que se fue. Conectaron con la historia, sí, ¿no? Además. Y es que es mucho de respetar sus tradiciones. Sí. ¿No? Y también el hecho de que hayan ido personalmente, sentarse con ellos, platicar, pues eso seguramente fue lo que les dio la confianza de abrirles las puertas de la comunidad, porque me imagino que grabaron en casas de ellos, en tienditas, no sé, he visto algo de las fotografías que ustedes me hicieron favor de compartir, y literalmente es abrirles las puertas de su casa, entrar a su intimidad, ¿no? Sí, claro, para plasmar una historia, pero qué interesante que
la gente de la comunidad pues les abrió las puertas, ¿no? Para precisamente poder plasmar la historia de cuándo volverás. Pero vamos a platicar un poquito del casting. ¿Cómo es que ustedes hacen el casting de los protagonistas, de los actores secundarios, de Doña Conchita, de Tomás? No, primero hablar de Doña Conchita, esta Clementina Guadarrama, y es una actriz con mucha experiencia, ¿no? Entonces, esto fue, este modo de contacto también fue como diferente, porque nosotros la contactamos directamente en redes sociales. Muchas veces tienes que ir a través de una agencia o a través de su manager a hacer todo esto, ¿no? Pero con ella empezamos a ver perfiles, porque tuvimos muchas opciones con actrices, pero no nos convencían mucho, porque sabíamos que era un papel que tenía que estar, que la actriz tenía que estar muy involucrada con todos estos temas, ¿no? Entonces, con Clementina nos pareció un perfil muy bueno, y la contactó Eric por redes sociales, y no nos contestó como durante 2 semanas, ¿no? Pero a las 2 semanas, porque ella estaba grabando una película, entonces nos dijo, oye, no sé quiénes sean, pero a ver, vamos a tener una sesión de Zoom, ¿no? Ajá. Y ya en el Zoom hablamos con ella, le explicamos del proyecto y le dijimos, realmente estábamos muy interesados en ti. Nos gustaría reunirnos quizás personalmente en Ciudad de México, somos personas de confianza. Entonces, así nos reunimos el 4 de diciembre en Ciudad de México, del 4 de diciembre del 2021. Coincidió que ese día era su cumpleaños. Sí. Entonces, le invitamos a un lugar allá a comer y hablamos del cine. Yo pienso que eso fue lo que siempre nos ha ayudado mucho, es que muchas veces dices, voy a una negociación y voy a hablar de la negociación, pero nosotros siempre es como hablamos de temas, nos como gusta. Lo que hicieron con el delegado. Con el delegado. Exacto, hablar de ella, cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a ir. Ajá. Sí, entonces hablamos con ella de cine tal vez 3 horas. Hablamos muchísimo. De todo tipo, ¿no? Entonces al final le dijimos, no, pues realmente estamos interesados en que participes, y ella dijo, vamos a echarle ganas, ¿sí? Entonces nos dijo que sí le interesaba participar, y pues a partir de ahí ella es una actriz con mucha experiencia. Ella ha estado en Roma de Alfonso Cuarón, en Bardo de Iñárritu, ha estado con N número de directores. Entonces tenernos la confianza nosotros, que somos directores de ópera prima y primerizos, pues sí nos dio mucho gusto y mucha felicidad de que nos tuviera esa confianza. Entonces a partir de ahí, Clementina, tuvimos más o menos 4 ensayos. Realmente con ella no ensayamos mucho porque su personaje es más emocional. Entonces también, si ya lo practicábamos mucho, no iba a tener el mismo impacto que al momento que iba a estar en set. Por supuesto. Oigan, qué interesante la historia. ¿Cómo hacen el research para decir Clementina? Nosotros buscábamos un perfil de alguien, de una señora, digamos, que se pareciera a las personas de allá. Clementina sí cumple con estos rasgos, pero además buscamos una persona que se acoplara a nuestra forma de hacer cine, digamos, porque allá era de que pues estás en la tierra, estás en el polvo, estás en la intemperie. Entonces necesitamos una persona que se acoplara a esas necesidades. Clementina se acopló bastante bien, y al mismo tiempo pues sí, o sea, la forma que la buscamos pues sí fue en redes sociales como tal, buscando otras actrices, y ya habíamos contactado inclusive a varias actrices, pero sí mucho nos ponían muchos requerimientos, y otras salían mucho de nuestro presupuesto. Entonces decíamos, híjole, es que están muy, muy elevadas, no nos va a alcanzar, entonces mejor no. Y lo que, no sé, con Clementina llegamos con ella, realmente no sabemos cómo dimos con ella, simplemente fue como que, mira, se ve interesante, sobre todo porque habíamos visto la experiencia que tenía, y fue como que tratamos ya de buscarla en Facebook, buscar su nombre, y ya nos salió un perfil, pero pues era un perfil que ni tenía su foto, tenía una foto de un gato. Ajá. Entonces nosotros decíamos, no, pues no creo que sea ella, pero bueno, vamos a mandarle el mensaje, y pues chicle y pega, ¿no? Y resulta que sí era ella. Y resulta que sí era ella, pero como tardó 2 semanas, decíamos, no, yo creo que no nos contestó. Ajá. O no era ella. O no era ella, pero no, sí nos contestó, y fue como de, ok, pues ya tenemos ahí ahora que explicarle de qué es. Y pues sí, o sea, así se fue dando, fue todo como muy extraño, porque o sea, sí lo planeábamos, pero al mismo tiempo son cosas que se van dando, o sea, que a lo mejor, como dicen, la ley de la atracción sirve mucho, porque a lo mejor es algo que tú deseas tanto que lo vas atrayendo, porque hay cosas que o sea, sí lo teníamos como tal,
Pero pues sí, o sea, y sobre todo que nosotros no teníamos idea en aquel entonces que había trabajado con Cuarón, con Iñárritu. Entonces eso fue como de, ok, o sea, se fueron dando las cosas sin pensar. Inclusive todo fue fluyendo porque durante ese tiempo también Noche de Fuego empezó a tener, salió... Se estrenó. Se estrenó, entonces hubo varias premieres en la Sierra Gorda. Sí. Entonces nosotros fuimos a una de esas premieres en Neblinas donde se filmó Noche de Fuego. Y ahí conocimos a Alejandra Camacho y a Giselle Barrera. Ahí, porque ellas... Que también participan en Cuando Volverás. Que también participan en Cuando Volverás. Entonces, fuimos con ellas y conectamos igual muy bien, platicamos y les dijimos, oye, fíjate que tenemos un proyecto que ustedes tienen muy buen perfil. Y fue como, ellos dijeron, ok, nada más, eran menores de edad, pues teníamos que hablar con sus papás, ¿no? Sí. Quedó ahí en el aire y ya fue después donde nos comunicamos con ella. Con Alejandra tuvimos que ir a hablar igual con sus papás y con Giselle también, ella en Tolimán y Alejandra en Pinal. Oh, qué interesante. Sí. Y José, platíquenos de José también. Bueno, y ya una vez que teníamos como que estos actores, todavía nos faltaban, pues por ejemplo, José, Tomás, o sea, ahí sí decíamos, híjole, ¿qué hacemos? Porque nos falta todavía esta gente. Entonces fue cuando lanzamos convocatoria, lanzamos un casting tanto virtual en aquel entonces, porque todavía estaba lo de la pandemia, y uno presencial allá en la Sierra. Y en virtual conseguimos algunos que otros extras, pero en la Sierra fue donde conseguimos a Jorge, conseguimos a otra persona que sale ahí que se llama Luzma, Wilmer. Y Wilmer, que él hace de padre ahí en la película. Pero no es padre, pero él hace de padre. Sí. No es padre. De hecho, él ni siquiera es religioso ni nada. No va a misa. De hecho dijo que tuvo que ir a misa anteriormente a la grabación porque decía cómo actuó un padre. Entonces fue, estuvo viendo cómo estaba el padre. Inclusive se parecía tanto a un sacerdote que las personas de Tilaco llegaban y les... Y se querían confesar con él. Sí, y luego le besaban la mano. De que pensaban que era sacerdote de verdad. Sí, entonces él le dio mucha risa a eso porque dijeron, ¿cómo tú vas a ser sacerdote en una película? Y dijo, no, pues me tocó ese papel. Sí, no, pues es que yo ni soy religioso, pero bueno, pues me toca. Dice, a lo mejor es hasta una señal divina, ¿no? Que ya tengo que ser religioso. Que tengo que ya ser más religioso, sí. Sí, ay, ¿no? Y justamente por Wilmer fue donde conocimos a Jorge Ibarra, porque nosotros cuando vimos su perfil dijimos, ok, es él por su apariencia, porque más o menos se parece a nuestro amigo Ricardo, que no hablamos de la película, no hablamos de Ricardo, pero más o menos decíamos, ok, tiene un cierto parecido. Entonces, con él hablamos en una reunión que tuvimos allá en Jalpan, pero pues él dijo, oigan, yo entro, pero jamás he actuado en mi vida, nunca he actuado. O sea, actué en obras de teatro de la primaria y así, pero pues eso fue hace años. Entonces, pues sí, nosotros dijimos, ok, hay que hacer un trabajo bien arduo con él. Pero decíamos, es que también si lo ponemos a ensayar, lo va a hacer muy robotizado, porque hay muchos no actores que cuando los pones a actuar lo hacen muy, no sé, como superficial, muy robot, como que nomás aprenden el diálogo y ya lo dicen. Y nosotros no, queríamos que fuera algo muy, muy natural. Sí, inclusive las indicaciones de dirección con él ya en el momento no eran como... no, aquí es este momento y tienes que sentir esto, no, aquí lo que le explicábamos la situación, mira, no podemos spoiler mucho, pero era sí, no. Está pasando esto, perdiste esto, ¿qué sentirías tú si eso te pasara? Y empezábamos ahora sí a tener esta relación, esta explicación psicológica de entrar en sus emociones. Entrar en sus emociones. Entonces decíamos, no te vamos a decir si lloras, no te vamos a decir si esto, ¿qué harías tú o qué sentirías tú, no? Entonces él realmente hizo lo que él hubiera hecho. Ajá, sí, no lo que quizás en nuestro pensar el personaje hubiera querido hacer otra cosa, ¿no? Nosotros hubiéramos querido, pero realmente él se llevó al personaje e hizo eso. Lo que él hubiera sentido. Porque sí, en una escena donde, digamos, él lloró, nosotros nunca le dijimos, oye, llora. O sea, tienes que llorar aquí. O sea, nosotros le dimos el sentimiento
Y él, pues cuando empezamos el 1, 2, 3, acción, empezó a llorar. Y fue algo de que nosotros ni siquiera le dijimos, oye, tienes que llorar. O sea, fue de él. Y nosotros dijimos, ay, eso está súper bien, así déjenlo. Sí. Fíjense que me parece muy particular este estilo de dirección que ustedes tienen, pero seguramente tienen alguna fuente de inspiración o algún referente. Ajá. ¿De dónde nace o de esta fuente de inspiración para su estilo de dirección? Pues sí, yo creo que obviamente hemos estado muy influenciados por Cuarón, por Iñárritu y Guillermo del Toro, que son... Justo es lo que les decía. Son los directores que... De hecho, en el caso de Eric, él empezó con este clic de que le encantó el cine a raíz de la película de Babel de Iñárritu. Sí, de Iñárritu. Fue la primera vez que... Buenísima. No, buenísima. Yo tenía ahí, ¿qué sería? Unos 11 años. O sea, yo no debería haber visto esa película. Pero bueno, la vi. A escondidas, pero la vi. Y a escondidas, porque inclusive la compré ahí en esos puestos del mercado. De aquel entonces. Y pues me acuerdo que la vi y fue como de, ok, me gustó mucho de que, no sé, fue como la primera película mexicana, digamos, que yo vi. Y además, como lo que fue la cerecita así en el pastel que me empezó a gustar así el cine fue con Guillermo del Toro, con El laberinto del fauno. Porque dije, oye, ¿cómo un mexicano hizo esto? Porque, pues, no sé, veías películas que Marvel, Batman y eso, y lo veías, pero en inglés o pues, no sé, ciudades como Nueva York y que nunca en aquel entonces habíamos conocido y que, pues, lo veías muy irreal y que acá, pues, eran locaciones mexicanas y cosas mexicanas. Ahí fue como que, ok, esto me está gustando, esto me llama mucho la atención. Conecto, ajá, y fue como que la primera vez que nos gustó. Entonces nosotros, pues, sí nos influenciamos mucho de ellos, obviamente. Ya de ahí, pues, empezamos a conocer más cineastas, no sé, Tarantino, Fritz Lang, Ingmar Bergman, que son como más cineastas antiguos, pero que del old school. Pero que nos gusta mucho su estilo narrativo, inclusive Martin Scorsese, que tienen mucho como que esa parte de dirección. Spike Lee. Spike Lee, Spike Lee para nosotros es un director muy, muy, muy fenomenal porque es lo que tiene, no sé, tiene una presencia y un estilo único. Y además, como él se involucró mucho en la música hip hop de Nueva York, de Bronx, nosotros como que también eso nos gustó mucho y él tiene como que ese estilo muy... Y sus películas, lo que nos gusta es que su cámara nunca se queda quieta. Siempre, aunque sea una plática de 3 personas, su cámara siempre está moviendo. Siempre está en movimiento. Y tiene ángulos, o sea, que a veces dices, oye, pues es que ese ángulo no es necesario. De que, no sé, está una conversación y tiene una toma enfocándote. Y luego así, y luego una desde arriba. Y luego una volteada. Y así dices, oye, qué padre, eso me gusta mucho. Aunque mucha gente a lo mejor dice, oye, pues es que es una plática y están cambio y cambio de tomas, pero está padrísimo. Y algo que de él no se gustó mucho de Spike Lee es que luego tiene un estilo que repite. O sea, que hasta parecía que está rayado el disco. Porque, no sé, tiene una conversación y vuelve a repetir esa escena. Y dices, caray, pero pues ya lo dijo. Y no sé, como que son estilos que como rítmicos. Ajá. Fíjense, si no mal recuerdo, también en el IFNI ganaron premio de fotografía. Sí. Bueno, por algo es, ¿no? Porque tienen todos estos referentes. Entonces, ustedes también se involucran, o sea, están completamente involucrados en toda la parte de la preproducción, producción, postproducción, la dirección, o sea, ustedes arman todo. Sí, porque además de directores somos productores también de la película, entonces llevamos el proyecto desde la escritura hasta ahorita que se está exhibiendo, ¿no? Entonces ha sido un recorrido de mucho tiempo. Luego le digo a Eric, es que a veces muchas veces ya llevas tanto en un proyecto que ya lo quieres sacar, ya lo hemos visto yo pienso más de 500 veces la película, entonces ya quieres que salga, pero todo lleva un tiempo, ¿no? Todo lleva con paciencia. Afortunadamente, aquí, hablando también del premio a Mejor Fotografía, la fotografía la hizo Ulises Bravo. Él fue mi profesor en Arte 7. Entonces, él, desde que lo conocí, supe que tiene muy, muy buen ojo cinematográfico, que muchas veces hay muchos fotógrafos, pero tener el ojo cinematográfico de cómo se narra a través de la imagen y lo que los fotógrafos dicen. Que empate con el guión. Que empate con el guión. Ajá. Entonces, cuando ya estuvimos con él en todo este proceso, nos dio mucho gusto que pudimos entablar toda esta parte creativa juntos y pudimos hacer toda esta película, y él, sobre todo, mucha felicitación para él que pudo
obtener este premio de mejor dirección de fotografía. Pero sí, nosotros nos involucramos así de cero en todo. Porque muchas veces las escuelas de cine te dicen, no, cuando eres director, tú ya no te puedes involucrar, tiene que ser tu productor el que se mueva y todo, ¿no? Pero yo siento que como primerizos y además con un presupuesto justo, tienes que involucrarte completamente en todo para saber que, o sea, todo lo que se va a hacer, tienes que saber todos los procesos. Sí. Y sobre todo el director tiene que saber inclusive de audio, de fotografía, de música un poquito, o sea, tienes que estar bien involucrado en todos los procesos para que todos te entiendan tu idea. Tienes que saber de todo, porque inclusive ya cuando dices, es que quiero esta música, pero ¿cómo quieres la música, no? ¿Qué quieres que exprese, no? Entonces, ya cuando entras con el compositor, hemos aprendido mucho en este proceso, que hemos dicho, sí, tenemos que seguir cultivándonos en todas las ramas para poder seguir aprendiendo más, porque el cine es algo que evoluciona, ¿no? Sí, siempre hay algo nuevo que aprender. Algo que me llama mucho la atención de Cuándo volverás es que tienen un gran equipo. Hay gente que ha trabajado en producciones de la talla del Titanic, James Bond y otras películas. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que hacen el contacto con estas personas? ¿Fue a través de que tú estabas en Arte 7? Sí, fue a través de Arte 7. David Oliver, él es coordinador de Arte 7. Él es nuestro asistente de dirección. Entonces, él es español, entonces Okay. Pero ya tiene mucho tiempo aquí en México. Él ya es más mexicano. Sí, es más mexicano que... Digo, pero el acento todavía es español. Ajá. Entonces, con él, como siempre nos tuvimos confianza, yo siempre hablé con él. Yo pienso que el asistente de dirección, que es quien, ahora sí que le dice a todos, silencio en set, es quien mueve a todos. Entonces necesitas tener mucha confianza en decirle, oye, necesito 20 minutos más porque en esta escena no sale, ¿no? Y él pues tiene que ajustar los tiempos, ¿no? Porque tienes también, el cine es bajo presión, porque dices, en esta escena tengo 2 horas para grabar o 3 horas, dices, hay 3 horas, pero de repente una cosa se retrasa y ya puedes terminar hasta hasta las 5 de la mañana si se fue retrasando todo. Y justamente David Oliver, pues él tenía experiencia, él trabajó que en Resident Evil y muchas películas mexicanas y internacionales, y él fue justamente como empezamos a contactar a los demás, porque a él a un principio le enseñamos el guión y él le encantó, dijo, no, yo estoy puesto con ustedes nomás díganme las fechas y qué tengo que hacer. Y ya, así fue como empezamos con él a trabajar, que fueron reuniones durante mucho tiempo. O sea, de que cada reunión era de hacer plan de horarios, ya tenemos el día martes, digamos. ¿Qué se va a hacer el día martes? O sea, desde la mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora desayunamos inclusive? ¿A qué hora empiezan a preparar el desayuno? ¿A qué hora empiezan? Porque el desayuno se tenía que empezar a preparar a las 3 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ya iban a desayunar todos y todo ya, el equipo, claro. Y a las 6:30 ya teníamos que estar yendo a la ocasión. Rodaje, sí. Entonces empezamos así con planeación con él, y justamente él fue el que nos empezó a contactar también con Alex Ayala, que él es queretano completamente, y él pues sí, toda su vida ha trabajado en cine desde muy joven. De hecho, en los primeros scouting que él nos acompañaba, pues era mágico, de que, no sé, pues en la noche ya terminamos, todo bien, y pues nos poníamos ahí a platicar como amigos, digamos, ¿no? Y tráiganse una botanita y así. Y nos empezaba a decir, no, pues yo trabajé en películas de Mario Almada en mis inicios y que no sé qué, y vale. Wow. O sea, padrísimo, y que nos ponía así hasta videos, inclusive de YouTube, de una maqueta que hizo una película de una inundación, de una película de Mario Almada. Ajá. Y era como, oye, qué padre, sí. Está genial. Así como que todo eso que decías, oye, qué padre. Y pues de ahí eso como que él lo fue llevando una cosa, otra cosa, hasta que cuando fue su primer película, digamos, internacional, que fue Titanic, que se grabó allá en Rosarito, Baja California. Sí. Ajá, que él lo invitaron de Ciudad de México, y él dijo, órale, pero pues él creo que estaba a punto de casarse, algo así. Y entonces tuvo que llevar a su familia también. Entonces él decía, híjole, pero es que es irte 2 meses allá y pues no sé. Me dijo, pues vamos a hacerlo, pues no hay de otra. Y se fue, ajá, y él trabaja en arte, que se dedica a la carpintería, pues de que muchas veces uno no sabe, pero pues no sé, de que los sets tiene que ser madera y tienen que recrear, pues no sé. Escenarios. Se tiene que coordinar todo eso y tiene
tiene que ser alguien que sepa cómo hacer en trabajo en conjunto para hacer un set, ¿no? En ese caso, imagínate un barco. Sí. Entonces, pues él trabajaba en eso y pues sí, nosotros no sabíamos realmente lo que él había hecho y cuando nos dijo así en esas pláticas que tuvimos de scouting, pues fuera como, oye, qué padre, o sea, está muy genial tu... Y además, Alex Ayala y David Oliver son personas que no son ni egocéntricas, que no son, pues no sé, que muchas veces pensaría, ¿no? Que son mala onda o sangrones. No, personas muy abiertas para trabajar con ellas. Muy propositivas y sobre todo son muy buenas personas. Nosotros a ellos los hemos admirado porque nos han enseñado también mucho en este camino. Bastante. Hemos aprendido mucho de ellos y sabemos el valor de ellos porque ellos pues han trabajado mucho, pero a veces no se detienen a pensar que ellos tienen mucha experiencia que a los jóvenes nos gusta que nos compartan para aprender, porque muchas veces eso es lo que es. Entonces, a nosotros tenerlos a ellos en set nos ayudó mucho a que todo fluyera de una forma más rápida, ¿no? Porque como ya ellos tienen la experiencia, saben cuando si algo falla, se va a retrasar todo, ¿no? Entonces nos ayudaron mucho con eso. Fíjense, y sobre todo lo que ustedes pues nos están comentando es que la mayoría, si no es que todas estas personas que colaboran en Cuándo Volverás, definitivamente tuvieron una conexión con el guión, con la historia. Porque, digo, en el background de lo que es Cuándo Volverás, pues platíquenos un poquito del background, de lo que es la película. Sí, okay. ¿No? Pues Cuándo Volverás, narra esta desaparición de 2 grupos de migrantes en el año 2010, ¿no? Desde la perspectiva de la mamá de uno de esos desaparecidos, que es ahora sí que es la abuelita, y su nieto, que se quedan solos en la Sierra Gorda, no en un lugar en específico, pero sí en la Sierra Gorda. Entonces, toda esta historia avanza con eso, con ese duelo que tienen ambos. La abuelita tratando de ocultarle al nieto, ¿no? Que su papá está desaparecido, y el nieto dándose cuenta poco a poco que su papá desapareció. Entonces, de esto trata la historia. Y mostramos la riqueza cultural de la Sierra Gorda, el huapango, la gastronomía como son las enchiladas, la cecina. Todo esto lo mostramos en la película, y poco a poco nos vamos dando cuenta cuáles son las consecuencias de la migración, ¿no? Que quizás muchas veces las consecuencias las vemos en Estados Unidos, pero aquí en México las consecuencias son más graves y toca fibras más sensibles. Así es bien interesante que ustedes hayan decidido pues apostar por esta historia y sobre todo dar a conocer los grandes paisajes que están en la Sierra Gorda de Querétaro, la cultura gastronómica. Cuando terminan de grabar la película, ¿cómo es que empiezan a darse a conocer a nivel internacional? Yo quiero saber cómo es que llegan al IFNI. Sí, por supuesto. Ya después de terminar de grabar comenzamos con la etapa de postproducción, que es la edición. Hay como muchas etapas. La creación de la música, que es la que más nos gustó. Y después de eso empezamos a trazar nuestro recorrido de festivales. Empezamos a decir, ok, vamos a, ¿cuándo queremos estrenar la película, no? Decimos, ok, tales fechas, ¿dónde la queremos estrenar? Todo eso, ¿no? Que es, ya creo que eso es algo que nunca se enseña en una escuela de cine, que es toda esta etapa de la exhibición, toda esta etapa de la distribución, que es lo más complicado porque es donde más... Como la parte del marketing, ¿no? La parte del marketing. Entonces, empezamos con todo eso, entonces nosotros empezamos a trazar una ruta de festivales desde en cuál nos gustaría iniciar y en cuál nos gustaría terminar. Ahora sí, apartando todas las fechas que vamos a tener próximamente de los estrenos aquí en México. ¿Nos pueden hablar de esas fechas? Sí, justamente ahorita estamos en negociaciones. Bueno, ya está todo avanzado, pero... Falta confirmación. Falta la confirmación así, oficial de las fechas, pero en septiembre vamos a tener aquí en Querétaro, va a ser la primera premier. La segunda va a ser en Tilaco, en Landa de Matamoros, en Jalpan, en Aguacatlán, y estamos en pláticas con San Joaquín, con Cadereyta y con Tolimán. Son como hasta ahorita los lugares donde vamos a tener
estrenos y premieres y funciones aquí en Querétaro. Muchísimas felicidades. No, muchas gracias. Muchas gracias. Aunado de eso, todavía estamos en pláticas, pero vamos a tener una gira por Estados Unidos para llevar esta película a los paisanos. Ahora sí, esta película, nuestro público es el público serrano y también los migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos. Entonces queremos hacer ese recorrido para llevarles la película, pues sí, a ellos, para que la vean y ya después entre diciembre va a entrar en plataformas, que ahí también no podemos sí, porque todavía no pueden hablar mucho. Sí, porque seguimos en negociación, entonces ahí es hasta que se cierre, ahora hasta sí. que se cierre ya. Claro. Sí. Y entonces ustedes aplican para, regresándome a un poquito para el IFNI. Uh-huh. Y pero ¿cómo es este proceso? Mandan Ajá, sí, perdón. Es un proceso muchas veces a través de la plataforma de los festivales o a través de plataformas. Hay dos, está el Fest Home y el Film Freeway, que básicamente ahí creas tu proyecto, pones todo, tráiler, pósters, descripciones y todo, y de ahí ya lo inscribes a festivales. Hay unos que son gratuitos, la mayoría tienen costo, entonces ya nosotros empezamos a trazar esta ruta de festivales donde empezamos a ver cuál era el festival que más o menos era bueno para iniciar nuestra ruta y elegimos el International. Sí, porque hay muchos festivales, pero hay muchos festivales que no buscan películas como la nuestra, que buscan más películas comerciales, que ya inclusive más personas más conocidas. Entonces sí, como que nosotros dijimos, ok, vamos a aplicar. Aplicamos, pero uno aplica inclusive sin pues, o sea, tiene la idea de que, ay, ojalá quede, pero pues no con la idea, ¿no? Sí, probablemente. No, con la esperanza. Sí, tú dices, es buen proyecto y todo, pero pues dices, sí, vamos a ver. Ya eso no depende de ti, depende de las personas que vean la película y les guste y la elijan. Entonces, sí, nosotros íbamos como que, ay, ojalá quedemos, pero nunca fue como de, bueno, pues a ver, o sea, no sabes los procesos, porque además los festivales no te dicen nada. O sea, tú registras tu película y ya de ahí no sabes si la vieron, no sabes, o sea, nada, no sabes, inclusive si le dieron clic nomás para ver las fotos, o sea, no tienes idea de nada. Tienes que hacer un proceso ahora de marketing, que es lo que hemos estado haciendo con la película, para exponer la película y hacer los festivales digan, esta película sí tiene un público, ¿no? Uh-huh. Porque es básicamente como se maneja este tema. Muchas veces tienes que tener un público para que el festival diga, ok, la voy a incluir en este... ¿Cómo van generando este público? A través de la presentación en los distintos festivales, me imagino yo. Sí, se va haciendo justamente en este festival nos dijeron como con un mes y medio de anticipación, están seleccionados, necesitamos, así te piden requerimientos para presentar la película, ¿no? Ya les enviamos todo y pues ya vamos allá, fuimos a Nueva York. A principios de mayo, ¿verdad? A principios de mayo. Este mes. Presentamos la película, conectó la película con la audiencia, terminaron llorando, entonces dijimos, no se logra ese objetivo de que lloren, pero sí logramos tocar fibras sensibles, sobre todo con los paisanos que fueron a la función, los migrantes mexicanos que dijeron, oye, es que esto me recordó a mi abuelita, o otros decían, esto me recordó al pueblo, tal cual, otro, a mí me recordó cómo llegué a Estados Unidos, ¿no? O sea, cada persona le toca, conecta con algo de la historia. Entonces, ahí nosotros nos sentimos muy felices, quedamos muy contentos con la presentación y ya después, una noche antes de la premiación, nos dicen, oye, están nominados, mañana asistan a la entrega de premios, pero pues no nos dijeron ni que estábamos nominados, nada. No les dice nada, solo que están nominados y vámonos. Exacto, y nosotros pues sí, cuando nos dijeron que estábamos nominados, dijimos, caray, o sea, no manches, qué padre. Nosotros, para nosotros esa noticia ya era así de wow, o sea, quedamos nominados. Estar nominados, sí. Ajá, porque además eran películas del festival que eran muy buenas y que tenían, no sé, pues muchísimo más presupuesto que nuestra película, ¿no? Entonces nosotros decíamos, híjole, es que competir con ellos, pues pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero íbamos esperanzados de que, ojalá ganemos, pero si no ganamos no pasa nada, vamos felices, ¿no? De que vas con esa esperanza, ¿no? Así como, pero sí. Dices, me reservo. Sí, vas reservado. Ajá. Claro, pero fíjense, ahí se rompe el paradigma que una película de un presupuesto
alto, exacto. Va a ser mejor que una película que tiene otro tipo de presupuesto, ¿no? Ahí rompemos ese paradigma. Sí, porque habían películas que hasta tenían efectos visuales y helicópteros y no sé qué tanto. Inclusive el día de la premiación iba una película que era de Kosovo y llevaban a su embajador ahí mismo, de Kosovo, ahí en Nueva York. Y nosotros dijimos, no, pues yo creo que van a ganar ellos porque viene hasta el embajador. Ni modo que no se las den. Ajá. Y pues sí, nosotros íbamos felices, íbamos así como que a disfrutar la noche, ¿no? Pasara lo que pasara, íbamos a disfrutar y al final íbamos a ir a comer algo. Sí. Allá en Times Square. Sí, a comer algo, una pizza de $1. Y pues ya fue de que pues empezaron a dar las nominaciones, las premiaciones, perdón, y pues eran primero de mini documental, después de cortometrajes, después a mejor actriz y así. Y cuando dijeron el de mejor actriz, pues fue cuando ganó Clementina Guadarrama. Y nosotros órale, qué padre que eligieron que fuera Clementina. Y como ella ya se había ido porque tenía unos compromisos acá en México, tuvimos que pasar a representación de ella. Entonces, pues nosotros pasamos así en seco de que, hijo, ¿de qué decimos? Sí, no, porque no estaban preparados. No preparamos nada. No. Y pues ya ahí lo que se te ocurre en el momento. Y pues ya dijimos, pues oye, qué padre, con la emoción. Y luego inmediatamente fotografía. Entonces, a la mejor fotografía, los nominados son, y el ganador es Ventura Brothers por ¿Cuándo volverás? Bueno, en inglés, When Will You Return? When Will You Return? Ajá, sí. Wow, o sea, pasamos y pues otra vez así como de... No, o sea, de filo, uno tras otro, no se la creían. No la esperábamos. Y ya fue hasta después que también ya pasaron otras, digamos, premiaciones y ya fue el final, la mejor película. Y fue cuando también supimos que estábamos nominados a mejor película, que no teníamos la menor idea. Ajá, y pues dijimos, órale, estamos nominados a mejor película. Y ya el ganador son Ventura Brothers. Y fue como de, ¿qué? Sí. O sea, muy inesperado. Realmente no nos esperábamos. Sobre todo porque los neoyorquinos son muy estrictos con su cine. Sí, el neoyorquino es complicado en el cine. Es lo que nos comentaban. Es un público difícil de ahora sí que de cumplir cosas, de ganarse. Sí, sobre todo porque nosotros, pues, es una película mexicana y muchas veces las películas, pues, no nos hacen mucho caso allá en Estados Unidos. Realmente, nosotros íbamos por nuestros paisanos y por nuestra gente, digamos, pero nunca imaginamos que pues sí, el festival nos fuera a elegir como el mejor película del festival. Sí, porque era un jurado de 6 personas, ¿no? Y de diferentes lados, actriz, directores, productores, de todo, ¿no? Entonces sí, que a ellos les haya llegado ese mensaje que, con la película, que les haya impactado la historia, porque puede ser una película que quizás para otro público en otros países no les hubiera interesado, pero la forma en la que tratamos esta historia es una historia para que primero te sientas identificado, para que primero digas, qué bonito, y de repente te llega la verdad, ¿no? Y fíjense que yo, bueno, en estos momentos que me lo platican y sabiendo el background de Cuándo volverás, estoy segura que las personas, los que son nativos de Estados Unidos, y sobre todo pues en esta ciudad, en Nueva York, claro que ellos conocen la historia de los migrantes, pero de cuando llegan, porque es una ciudad definitivamente que está llena de migrantes. O sea, tú a donde vas en Nueva York hablan más español que inglés. Hay uno que otro sangroncillo que te quiere hablar en inglés, pero tú dices, hermano, eres latino. Sí, justamente. Y probablemente o seguramente con la historia de Cuándo volverás tocaron estas fibras sensibles y humanas y les permitieron a ellos mostrarles esta parte de pues qué pasa con la familia que se queda, ¿no? Y es algo que seguramente ellos desconocen porque no creo que muchos se den la oportunidad de cruzar esa barrera y de entablar una conversación con la persona que le sirve el café en el Starbucks, ¿no? O la persona que está en el área de mantenimiento, porque básicamente pues la comunidad latina es quien hace los trabajos pesados en todas estas grandes ciudades, tanto en Estados Unidos, Canadá, en el norte de América, ¿no? Sí, a nosotros nos sorprendía mucho, por ejemplo, de que veías
veías vendedores en el metro, por ejemplo, de que vendían fruta, vendían mangos, y decías, esa persona, ¿qué tanto tuvo que pasar para estar ahí vendiendo fruta, vendiendo mangos? O sea, no sabe su historia. Y mucha gente como que no se pone a pensar todo lo que tuvo que pasar, porque muchas veces ellos son los que inclusive saltan el muro y se van en el desierto durante días, y dices, oye, está muy, muy fuerte esa historia de que los ves ahí. Pero pues sí, o sea, como que a nadie le interesa el trasfondo de que hay en las historias. De qué hay detrás de cada cómo historia. Están ahí, ¿no? Y cómo es que llegaron. Ajá. Sí, la migración es un tema global, ¿no? Es un tema que ocurre en todos lados, y en este caso en México y Estados Unidos siempre ha sido un tema delicado, ¿no? Entonces creo que eso a ellos les hizo ver que la migración no solamente es allá, sino las consecuencias de eso ocurren en México también. Claro, lo que sucede aquí, lo que está pasando, ¿no? Cuando un familiar cruza la frontera, ¿qué pasa con quien se queda? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué aterrizajes forzosos ustedes tuvieron para filmar la película? Digo, creo que ya nos compartieron algunos, pero el que ustedes digan, híjole, esto fue con lo que más nos topamos con pared y lo cual nos hizo replantearnos la situación de muchas cosas. Yo pienso que fue la juventud, justamente. Como nos ven jóvenes, muchas veces piensan que no tenemos experiencia o que somos inmaduros en muchas cosas ya en la época, pero nosotros somos muy comprometidos, somos personas muy serias, ¿no? En ese sentido, cuando nos tomamos un trabajo, siempre le echamos ganas y demostramos la experiencia, pero con trabajo. No somos así de que, somos... Con habladuría, con habladuría, no. O sea, a nosotros nos gusta trabajar y siempre hemos trabajado. Entonces, yo pienso que al principio muchas personas desconfiaron en este proyecto porque decían, no, es que están chavos, ¿qué van a saber de esto, no? Y había muchas puertas. Ahora sí que es muy fácil detenerse cuando encuentras puertas cerradas, ¿no? Entonces tuvimos que estar tratando de abrir puertas, tratando de convencer muchas personas para que confiaran en nosotros, y creo que eso es algo bien, bien interesante, porque yo pienso que hay muchos jóvenes que hoy en día quieren hacer proyectos, pero dicen, es que no tengo quizás el recurso, no tengo los contactos y todo eso. Nosotros iniciamos desde cero, y creo que lo que hicimos es constancia, ¿no? Es estar, si se cierra una puerta, claro, debes de buscar otra. Si esa persona no quiso, ve por acá. Si de repente dices, ya no voy a poder grabar cuando quise esto, pues cámbialo, ¿no? O sea, al final de cuentas, un proyecto, una película, en este caso una película, siempre va a haber muchos factores para que no se haga, porque siempre falla algo o hay algo que se va cayendo a la película, pero dices, no, si yo la tengo que levantar y tengo que seguir esforzándome porque es un proyecto de años. Y creo que también debemos de aprender que muchas veces pensamos en que el resultado o un premio es lo que legitima un proyecto, ¿no? Pero no, realmente es disfrutar el camino. Yo pienso que disfrutar todo el camino, todo lo que vives, todas las experiencias, todas las personas que conoces, todo lo que te hizo sentir, todo ese camino es lo que realmente te nutre. Y nosotros nos gustó mucho, sí, el reconocimiento y el premio, pero creo que nos ha gustado mucho más todo esto que hemos ido, a todas las personas que hemos conocido, todo lo que hemos ido aprendiendo, y sobre todo lo que Cuando Volverás se ha convertido para las personas, porque inclusive con este reconocimiento vimos que a las personas de la sierra lo sintieron propio, ¿no? Decimos, ganamos, o sea, todos se sintieron bien contentos, y eso es lo que a nosotros nos parece, no sé, que nos ha dejado como experiencia, es disfrutar el camino y esperar, ahora sí que esperar que ese camino te lleve a muchos lados. Y también ser autocrítico, porque también nosotros, pues al principio cuando hicimos Great Case, pues sí lo hicimos y nos, digamos que nos autocriticamos y nos dimos cuenta de muchas cosas que no estábamos bien en aquel entonces. Entonces como que también no fue como que ya inmediatamente ya hicimos la película Cuando Volverás, sino que fue, ok, nos sigue fallando esto, vamos a otro proyecto, que sea un corto, que ahí vamos a aprender que ya no nos falle en la siguiente. Nos volvía a fallar, bueno, pues otro corto, y así nos fue llevando. Como que cada proyecto que hacíamos era un aprendizaje, pero era también el decir, y más bien el criticarte a ti mismo, que muchas veces nos cuesta decir que no sabemos. Hay que tener la valentía de decir, oye, no sé, y es válido, pero por eso tengo que aprender para saberlo. Sí. Ajá, que muchas veces nos cerramos en decir, no, pues sí lo sé, pero realmente no lo sabes. Sí, no, el ego, la soberbia de pronto se manifiesta y... Exacto. Exacto.
y creemos eso, ¿no? Que yo lo estoy haciendo bien, pero cuando te permites, como dices, ser autocrítico, te das la oportunidad de mejorar cosas, ¿no? De tu persona, del proyecto, del que estás llevando a cabo. ¿Qué consejos ustedes les podrían dar a los jóvenes que nos escuchan el día de hoy? Sí, pues anímense, ahora sí, en cualquier rubro, ¿no? Anímense a hacer cualquier proyecto, háganlo con todo el corazón, planéenlo, porque al final de cuentas, si no lo haces, nunca vas a saber si te equivocas o no, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, y lo que comentaba es disfrutar el camino. No busquen, cuando inicias un proyecto, no digas, es que yo quiero ganar tal premio, yo quiero... No, primero busca qué quieres hacer sentir con ese proyecto, hacia qué público lo quieres dar, y aprender que tú debes de disfrutar todo, porque es bien pesado este camino del cine, porque te encuentras con muchas cosas en el camino, pero si lo aprendes a disfrutar es un estilo de vida, ¿no? Entonces, disfruten cada instante de lo que hagan, busquen muchos contactos. Yo pienso que los contactos es lo que te lleva definitivamente a muchos lugares, y que no les dé pena. Yo me considero una persona que soy introvertido, ¿no? Siempre lo he sido, pero esto me ha tenido que sacar a hablar, me ha tenido que sacar a conocer personas, a quitarme esa pena para poder salir a muchos lados. Y es eso, muchas veces dices, es que si yo le digo a esa persona me va a decir que no es actriz, ¿no? Si hubiéramos ido con Clementina, nos va a decir que no, pero ya hablando con ella tienes que hacer poco a poco, y sobre todo ser real y transparente, decir, mira, no tengo presupuesto, tengo tanto. Les gusta más eso que digas, sí te pago, que les prometas el sol, la luna y las estrellas. Sí, exacto. Hay que ser transparentes. Sí. Tengo esto, pero vamos a echarle ganas, ¿no? Y entonces, también yo siento no ser aborazado como tal, porque ya es como que, yo ya quiero hacer mi película y que me vaya bien. No, es mejor saber que a lo mejor hay cosas que hay que aprender primero y después hacerlas, y también como que mejor, en vez de querer como que comerte el mundo, ve aprendiendo y ve enamorándote del proceso, conoce el proceso, conócete a ti mismo, que también muchas veces eso es bien importante. Clave también el conocerse, es decir, yo soy esta persona y me autocrítico y sé quién soy. Muchas veces pasa eso, que no nos conocemos y queremos hacer cosas cuando nos falta conocernos a nosotros mismos. Y también, pues sí, o sea, como que el animarte a hacer cosas, el fluir y el dejar que las cosas también te sorprendan, que muchas veces hay muchas cosas que te van sorprendiendo en la vida. Claro. La verdad es que son unos jóvenes muy, muy maduros. Siento que son almas viejas. Sí. ¿Ya les habían dicho? Sí, y justamente me puse a leer también de esos de las almas viejas, y luego dices, oye, que está muy interesante. Nunca me había puesto a leer o analizarlo, pero sí, yo creo mucho también en esa parte de la reencarnación de las almas y eso. Sí, yo siento que ustedes son almas viejas. Tienen muchísima experiencia. Lo que nos comentan, los consejos que están dando, definitivamente eso habla de mucha madurez, de mucho entendimiento y sobre todo de una gran empatía con su entorno. ¿Hay alguna red social, alguna plataforma, website en donde la gente pueda encontrar, ahora que escuche el podcast, que este podcast más o menos va a estar saliendo a finales de julio, principios de septiembre, que yo creo que va a coincidir con la premier, que eso me parece perfecto? ¿En dónde los pueden encontrar? Sí, en www.cuandovolverás.com, ahí está toda la información de la película, y nuestras redes sociales en Instagram estamos como The Ventura Brothers, que es con THE Ventura Brothers, y en Facebook estamos como ¿Cuándo volverás? Una película de Ventura Brothers. Muchísimas gracias por compartirlo, para que todos ustedes que nos están escuchando vayan a seguirlos, por favor, y pues estén pendientes también de la premier que va a ser en septiembre. Todavía no sabemos en dónde va a ser, ¿verdad? La premiere. Igual no podemos spoilerear, pero bueno, yo pregunto. Va a ser en el Teatro de la Ciudad, es lo que va a ser. Está la Cineteca, pero vamos como va a ser algo más, va a haber más personas, entonces creo que la capacidad va a ser para el Teatro de la Ciudad. Y en Tilaco estamos justamente, ahorita digo, ya en esa época puede que cambie, pero estamos en fechas para que se va a unir con el grito de Independencia. ¡Ay, qué emoción! La premier qué emoción. Va a ser una
padrísimo. guapangueada, una kermés. De hecho, va a ser muy cultural, se va a unir muchas personas, va a ser una kermés muy bonita. Yo quiero ir. Sí, claro, va a estar bien bonita. Entonces, mitad. Y en Jalpan el 22 de septiembre en Jalpan, que ahí también va a ser una guapangueada, también va a ser muy bonita. Sí, solo falta que nos confirmen bien las fechas. Hasta este momento todavía ya tenemos las fechas como tal, pero faltan todavía que nos las confirmen. Entonces puede ser que cambien. Entonces ya tenemos todas las aplicaciones, todo lo aplicado en permisos y todo. Nada más es cuestión de que nos digan, porque se coincide mucho con varios eventos que son informes de gobierno y son las festividades de septiembre. Entonces tenemos que cuadrar todo para que todo no vaya a chocar fechas. Sí. Súper bien. Pues yo les quiero agradecer que me hayan aceptado la invitación, que se hayan dado la oportunidad de estar aquí. Yo estoy segura y decreto al universo que van a ser más grandes de lo que el día de hoy ya son. Seguramente no es el único triunfo que van a cosechar. De verdad que yo veo en su futuro que van a ser muchísimos más éxitos, pero punto clave, como ustedes lo dijeron, la finalidad no es llegar a la meta final o el premio, sino que es disfrutar del camino. Eso realmente es la felicidad. Y por mi parte, eso es con lo que yo cierro el día de hoy, con este gran consejo que nos dan. ¿Algo más que nos quieran compartir para cerrar el capítulo del día de hoy? No, pues agradecerte y felicitarte por este proyecto muy bonito que está, y sobre todo por la historia que nos contaste antes de entrar. Para nosotros es un honor y sobre todo estar aquí en este programa. Muchas felicidades. Muchas felicidades gracias. y muchas gracias. Sí. Gracias, de verdad. Gracias, Eric Celes, por estar el día de hoy con nosotros aquí en Aterrizando y Soñando. Yo los invito a ustedes a que se queden en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos en tu podcast Aterrizando y Soñando. Si llegaste al final de este episodio y tienes las ganas y la intención de hacer las cosas diferentes y adaptarte a esta nueva realidad, te contamos nuestra historia y cómo le estamos haciendo hoy para cumplir sueños después de aterrizar.